El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estuvo allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenen las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy estimados hermanos en Cristo nuestro Redentor, la liturgia es muy interesante cómo nos ha ido llevando en el tiempo de Navidad, del nacimiento de Cristo, esplendoroso y misterio central del tiempo de Navidad, a otros elementos que son también manifestación del poder de la gloria o de Cristo encarnado, humilde. Y entonces los últimos misterios que hemos ido reflexionando y que la liturgia nos ha ido proponiendo han sido, primero, el misterio de la Epifanía del Señor o la aparición de los magos de Oriente que vienen a ver al niño. Segundo misterio, que es con el que hemos terminado el tiempo de la Navidad, ha sido el misterio del bautismo de Cristo. Y ahora que ya no estamos en el tiempo de Navidad, la Iglesia todavía nos presenta un misterio de Epifanía, que es el misterio de las bodas de Caná. Esto también es importante porque en la historia de la liturgia, en la historia de la Iglesia, en la Iglesia romana, es decir, en la celebración romana, nosotros venimos, nuestra celebración latina, la misa que nosotros celebramos, es la liturgia romana. Se diferencia mucho, por ejemplo, de la liturgia griega o de San Juan Crisóstomo, que es la liturgia llamada bizantina, y que tiene sus formas, inclusive la forma rusa de celebración, que la tienen pues en Rusia y en los países eslavos, y la forma griega propiamente dicha, que es la que se celebra principalmente en Grecia y sus aledaños, inclusive los idiomas, es griego antiguo, ¿no? El griego koiné en la liturgia bizantina griega, y es el ruso antiguo o el eslavo antiguo en las otras liturgias. Y después, pero la liturgia romana, ¿cierto?, que en principio empezó siendo griega porque los cristianos venían del mundo oriental y se hablaba principalmente allí griego. En Roma, si bien el Imperio Romano estableció el latín, sin embargo no fue el primer idioma que hablaba la gente, y la gente además común no solía hablar latín. Solamente la gente encumbrada, la gente leída, la gente culta escuchaba y leía latín y hablaba en latín. Pues la misa empezó siendo primero en griego, después empezó a transformarse, empezó a ser ya en latín, y a esa liturgia se le llamó liturgia romana. Viene principalmente de las fuentes de la tradición del primer papa, San Pedro, ¿cierto?, del apóstol San Pedro, y de San Pablo, liturgia romana. Pues la liturgia romana antiquísima celebraba en una misma fiesta la celebración de estos 3 misterios: la venida de los magos, el bautismo de Jesucristo y después las bodas de Caná. Por eso es que en la oración colecta del día del bautismo de Jesucristo, del día del bautismo de Jesucristo, se dice: hoy se reúnen, ¿no?, estos 3 misterios
Perdón, es en el día de la Epifanía, el día de los magos. Hoy se reúnen 3 misterios, ¿no? Primero, los magos de Oriente vienen a Cristo, después el Espíritu Santo desciende sobre el Señor, y tercero, las aguas son convertidas en vino. ¿Ven? Después, a medida que pasó el tiempo, la liturgia fue desglosando estas 3 fiestas o estos 3 misterios en el tiempo de la Navidad, y entonces quedó uno para la Epifanía, otro para el bautismo, y ya después fuera del tiempo de Navidad se considera, por eso este domingo se considera este misterio de las bodas de Caná. Por eso podemos entender que esto también es un misterio de Epifanía. Este milagro de las bodas de Caná es un misterio de Epifanía. Bien, es tan abundante este relato del Evangelio en su enseñanza. San Juan acá ha sacado lustre, digámoslo así, en la escritura de las cosas de Dios. Claro que está inspirado por el Espíritu Santo, pero es una cantidad inmensa de detalles y de cosas que podemos sacar aquí, de este texto, ¿no? Tal vez en todo esto, bueno, lo más importante es el hecho histórico de que Jesucristo transformó 600 litros de agua en vino, que no es poco, ¿no? Piensen ustedes cuánto cuesta una botella de vino, que ni siquiera hoy día tiene el litro, sino que son 775, 750 mililitros. Piensen ustedes 600 botellas del mejor vino, ¿no? O sea, ni siquiera los vinos más costosos, el Dom Periñón y demás cosas, pueden compararse a ese vino que Jesucristo transformó del agua. Y 600 litros, tal vez es lo más impactante, ¿no? Y esto hecho en unas bodas. Pero hay un momento difícil de entender, y les aseguro que la exégesis bíblica ha escrito y han hecho comentarios de un lado y de otro lado sobre este texto, que es cuando Cristo habla con su madre. La madre, la Virgen María, se dio cuenta que no tenían vino y va donde Jesús y le dice, no, o sea, es muy escueta la Virgen, ¿no? San Juan, que era testigo, vio esto y dice la Virgen, no les queda vino. Y Jesucristo le dice una frase que los protestantes la entienden muy mal, ¿no? Porque le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver con nosotros? Eso lo dice en la traducción de la Vulgata. San Jerónimo dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros con ellos? Pero la traducción más literal es, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿O qué tengo que ver contigo? Eso es la traducción más literal. Entonces los protestantes dicen, uy, acá Jesucristo la puso en su lugar a la Virgen, y a todos los católicos, ¿no?, romanos, que quieren hablar de la Virgen, como Jesucristo es el que la pone en su lugar y los católicos más bien le dan un lugar distinto y qué sé yo, y bla, 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 ¿no? Pues bien, evidentemente esto no es así. Y hay que tratar de entender, no una partecita, es el gran problema de los protestantes, que cuando tienen la Biblia en la mano, parece que no tuvieran un libro, sino un montón de versículos, uno por un lado, otro por el otro lado, otro por otro lado, separados, y que tratan de entender esos versículos en autorreferencia al versículo mismo, ¿no? Y evidentemente esto hay que entenderlo de manera más general y en comparaciones con otros textos de la misma Sagrada Escritura, y además en una lógica común. Porque si nosotros adoramos y alabamos a Cristo nuestro Redentor, y sabemos que el mandamiento de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes piensan que Jesucristo habrá maltratado a su madre alguna vez? O sea, lejos de cualquier alma o mente cristiana una cosa de esas. Porque sería cometer pecado, primero. Segundo, porque sería un mal ejemplo para nosotros. Tercero, porque San Juan no tendría que haber escrito eso, pues es que quería que nosotros adoremos al Señor, no hubiera escrito una cosa así para que nosotros pensemos, la Virgen hay que tratarla así. ¿Se dan cuenta? Es un tremendo ejemplo y escándalo para nosotros. Pues no hay que entenderlo así, no se puede entender este texto así. Pero sí es un texto misterioso. Entonces, como no me da mucho el tiempo y además como siempre me critican de que yo predico muy largo, entonces voy a tratar de ser escueto, ¿ya? Voy a tratarlo, al menos voy a intentar. Primer punto. Dice la Sagrada Escritura, al principio del capítulo 2, porque esto es capítulo 2 del Evangelio de San Juan, dice la Sagrada Escritura lo siguiente. 3 días después de esto, acá nosotros hemos leído en aquel tiempo, in illo tempore, así generalmente cuando se proclaman los evangelios se dice. Ustedes han escuchado siempre que cuando en la misa el sacerdote proclama el evangelio dice in illo tempore, o sea, en aquel tiempo tal cosa, ¿no? Pero es una introducción que hace la liturgia del texto bíblico, no es que en todo el tiempo en la Biblia dice en aquel tiempo. Entonces, lo que dice el texto
digamos, el texto original de San Juan, dice 3 días después. Entonces uno tiene que ir al capítulo 1 y al final del capítulo 1. ¿Y qué cuentan? En el final del capítulo 1, cuentan que Jesucristo había estado hablando con Natanael, con San Bartolomé, y es el tema de la vocación, ¿no? Te vi en la higuera, cuando te vi en la higuera, digamos, yo te conocía, y entonces Natanael misteriosamente le dice, Señor, ¿no? Señor mío, y Jesucristo dice, porque te he dicho que te vi en la higuera, has creído. Entonces, como se da esta escena, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué tiene que ver esta escena? Porque 3 días después, ¿por qué lo pone San Juan? Podría haber obviado este asunto. Pero San Juan no se queda solamente en el tema de la vocación de Natanael. Acuérdense que al 3er día Jesucristo resucitó. Y San Juan siempre, aunque él cuenta una historia que es la vida de Jesucristo, siempre esa historia está en relación a la Pascua. Pasión, muerte y resurrección. Por tanto, lo que hay que entender aquí, podríamos decirlo así de manera general, en el misterio de las bodas de Caná, en el milagro de las bodas de Caná, es que el vino antiguo, que era el Antiguo Testamento, y que transformaba de alguna manera, purificaba un poquito con agua a los judíos, inclusive hasta el tiempo de Juan, que bautizaba con agua, va a ser transformado ahora con un nuevo vino, una nueva alianza, que es la alianza sellada en Cristo, el novio de la Iglesia, que se desposa con la naturaleza humana y que transformando ya no el agua en vino, sino el vino en su sangre, Pascua. ¿Cuándo fue la transustanciación? ¿Cuándo ocurrió esto? En la última cena, Pascua, tiempo de Pascua, nos dará a nosotros la posibilidad de entrar en las bodas eternas. O sea que San Juan piensa en otra cosa. Está contando una escena, pero nos está contando San Juan toda la historia de la salvación. La Pascua de Jesucristo. El vino antiguo, perdón, el agua y la purificación antigua, porque acuérdense que las tinajas eran de agua para la purificación de los judíos. Los judíos tenían rituales de purificación. ¿Se acuerdan que Jesucristo les dice a los fariseos, ustedes lavan la copa por fuera, laven también por dentro? Acuérdense que no solamente es por fuera, sino es por dentro. Tenían rituales de purificación, lavaban las manos muchas veces, echaban agüita, es tal cual. Ustedes vean, por ejemplo, los templos musulmanes, y fuera de los templos musulmanes van a encontrar ustedes siempre caños, porque se lavan los pies, se lavan las manos para purificarse. Los judíos eran también así, tenían esos rituales de lavarse las manos y demás. Pues las tinajas de agua era para la purificación, pues el pueblo antiguo, que vivía en la antigua alianza y que creía que se purificaba solamente echándose agüita, ahora va a ser realmente purificado por Dios, porque esa agua se va a transformar en vino. Pero acuérdense que Jesucristo no solamente transformó el agua en vino, en el momento crucial, en el momento cúspide de su vida, transustanció el vino en su sangre. Por tanto, el vino para el cristiano, para el católico, por el protestante tal vez no, pero para el católico sí, tiene un sentido muy importante porque fue el elemento que Cristo después utiliza para la transustanciación. El vino en sangre. Tomad y bebed, esta es mi sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, este hecho, esta escena de las bodas de Caná, nos van a manifestar, nos van a mostrar cómo Jesucristo entonces vino a este mundo, transforma, renueva todo, el agua la transforma para que ya no solamente lave externamente, sino para que internamente dé la salud del alma. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando esta agua, que es vino, digámoslo así, sea transformado en su sangre, y cuando con su sangre lave los pecados de todo el mundo en su pasión. Por eso dice, 3 días después. 3 días después se empieza a vivir ya, después de la pasión, se empieza a vivir ya los frutos de la pasión, de la resurrección, la vida eterna. Se abren las puertas de los cielos a los cristianos. Empieza el llamado convite de bodas reales entre el Cordero y su esposa, la Iglesia. Ese es el sentido, ¿ven? O sea, entonces, este es el sentido, podríamos decir, más profundo del texto. Ahora bien, vamos al tema de Cristo y María, ¿no? Porque ese es el tema que decía, unos han dicho una cosa, otros han dicho otra cosa. Pues bien, decimos, si el tema general
es la pasión, si el tema general de esto, o el tema más profundo de esto, es la Pascua de Jesucristo, la Virgen María estaba incitando a Jesucristo a que haga ya esa transformación, a que haga ya esa regeneración. Por eso Cristo le dice, la frase completa es: mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Aún no ha llegado mi hora. Entonces es una frase realmente difícil de entender, pero uno puede más o menos alcanzar ciertos hilos de esto. Porque la Virgen estaba empujándolo a Jesucristo a realizar la obra de la redención. Y Cristo sabía dos cosas: que primero, el esplendor iba a llegar, pero no era el momento. Segundo, sabía que el esplendor iba a llegar, pero iba a ser a partir de su pasión. Y se acuerdan ustedes que antes de su pasión, cuando está en Getsemaní, Jesucristo le dice al Padre Celestial: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues bien, el Padre Ignacio de la Potería hace una comparación. Así como el Padre empuja a Jesucristo, lo lleva a Jesucristo a la pasión, en el momento de la pasión, así también la Madre empuja a Jesucristo a la obra de la redención. Por eso es tan importante María, porque es la madre de los hombres. Y aquí entonces como madre, porque la palabra mujer, porque Cristo no le dice María, le dice mujer, la misma manera de hablarle a la Virgen que cuando está en la pasión, cuando está en la cruz, Jesucristo le dice no María, sino mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces esa misma terminología Jesucristo usa en las bodas de Caná, porque María está asumiendo a la humanidad entera como madre. Y entonces les dice, no les queda vino, se les ha acabado el vino, la vida que llevaban es una vida que está caducando, se está muriendo, están enfermos, ven a curarlos. Eso es lo que le dice la Virgen. Y Jesucristo dice, aún no ha llegado mi hora, mujer, estás abogando por ellos, aún no ha llegado mi hora. Pero la respuesta de Cristo es contundente cuando Él le hace caso a su madre. Porque si Jesucristo no le hubiera hecho caso a la mamá, si Jesucristo la hubiera despedido a la Virgen con un maltrato, no hubiera transformado nada. Lo que hizo Jesucristo fue decirle esta frase a la Virgen, haciendo ver de que estaba siendo empujado, así como el Espíritu Santo lo empujó al desierto, dice el texto, así como el Padre lo empujó a Cristo a la pasión, a entregar la vida por nosotros, así la Madre lo empuja a Jesucristo a la redención. Y por eso Jesucristo le dice, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Claro, Él tiene mucho que ver con la Virgen, porque es el Hijo de María, pero es el Hijo de Dios. Y es María la que le pide que se haga cargo ahora de la redención. Y Jesucristo le hace caso, y por eso transforma el agua en vino. Y por eso dice el texto al final, allí, en Caná de Galilea, empezó sus signos, se manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en Él. Ahí empezó todo. Si bien Cristo se bautizó con Juan, vino el Espíritu Santo, descendió sobre Él, pero ¿cuándo empezó a hacer los signos? Cristo, en las bodas de Caná. Porque las bodas de Caná son justamente una manifestación de lo que va a pasar en la pasión, de lo que va a ser la cruz de Jesucristo y de lo que va a ser la redención. Allí empezó a mostrar sus signos, allí empezó a crecer, a mostrar su gloria, y así se manifestó también la fe de sus discípulos en Él. Pues bien, nosotros en base a esto tenemos que sacar también nuestra enseñanza. Primero, ver cómo Jesucristo entonces ha venido a este mundo para redimirnos y cómo María Santísima insta a Jesucristo siempre a redimirnos, siempre la salvación de sus hijos, siempre va buscando el bien de los hijos. Y cómo entonces nosotros tenemos que buscar a Jesucristo, pero cómo podemos ver también en la Santísima Virgen María una ayuda poderosa. Por eso es que decía San Bernardo, María es la que todo lo puede suplicando, la omnipotencia suplicante. Dios es la omnipotencia, Dios es el que todo lo puede hacerlo. Y María es la omnipotencia suplicante, es decir, la que todo puede conseguirlo de Dios suplicándole, pidiéndole. Esa es María Santísima. Por eso nuestra devoción, ¿no?, a Cristo nuestro Redentor, a Cristo que nos salvó, pero también a María su Madre, que empuja a Jesucristo a salvarnos. María que vela por nosotros, y que velando por nosotros le dice a Jesucristo, no les queda vino, tenles misericordia,
dale su auxilio. Y María, que también nos recomienda a nosotros en las mismas bodas de Caná, hagan lo que Él dice. ¿Quieren vivir el fruto de la redención? ¿Quieren ser esos beneficiados de la obra de Cristo? Hagan lo que Él dice. Cumplan su palabra. Ámense los unos a los otros como Jesús nos enseñó. Eso nos da cuentas, eso nos dice María, eso nos enseña María, a eso nos lleva la Virgen María. Por eso que en este precioso milagro de las bodas de Caná, nosotros vayamos indagando, vayamos viendo, ¿no? Poco a poco, cuánta enseñanza Dios nos da aquí, cuánto tenemos que sacar de este texto magnífico, cuántos frutos vienen a nuestra alma a consecuencia de ver a un Cristo Redentor y también de ver a una Madre buena que empuja a Jesucristo a la obra de la pasión, a la obra de la redención, a la santificación de las almas. Pidámosle a la Santísima Virgen María, la Madre del Redentor, que ella siempre nos ayude a nosotros a hacer lo que Jesús dice. Y segundo, que siempre interceda por nosotros ante su Hijo para que nunca nos falte el vino bueno.